en una presentación del libro Las Moradas, Camino en Santidad, una transcripción al español actual del libro original de Santa Teresa de Jesús, en la hora de la verdad, al oído. ¿Por qué no ensayar el camino a la paz plena, a la paz verdadera, a la única paz cierta y definitiva, que es la paz a través de la oración, a través del encuentro personal con Cristo, que es la fuente de la paz del alma, de la paz del corazón, que es la fuente de la justicia, que es la fuente de la realización plena de la vida en el corazón de Jesús? Este libro que tengo en mis manos, Las Moradas, es el camino de Santa Teresa, la más grande de las místicas, el más grande de los escritores místicos de todos los tiempos. Las Moradas, un libro sencillo, un libro hermoso. Hay muchos que dicen que Santa Teresa escribió mejor que Don Miguel de Cervantes. Santa Teresa, Las Moradas, Camino en Santidad, el libro que no puede faltar en la biblioteca de ningún cristiano y sobre todo el mensaje que no puede faltar en el corazón de ninguna persona que aspire realmente a la paz que solamente da Jesucristo. Sí, señor. Así es, doctor. Bueno, William. Bueno. Entonces, hecha ese llamado que hacemos a nombre de Expo Católica, para que entendamos en el libro de Las Moradas, Camino en Santidad, lo que es la paz verdadera en el corazón. Ahora sí vamos a hablar al oído. Ave María. Entonces comencemos por lo que tiene al país indignado. Escuchemos. Todos esos que no votaron porque no pudieron o porque no quisieron, y todos los que votaron por el no, por ignorancia, por simplemente no haberse leído los acuerdos, todos esos los podemos traer rápidamente y los vamos a traer rápidamente. Qué falta de respeto, William. No. Sí. O sea, llamó ignorantes a los que votaron por el no, por favor. Y estoy seguro que él no se ha leído el acuerdo. Pues, no. Él no se lo ha Esto leído. no tiene límites. No, de una cosa estoy seguro, William, que no lo ha entendido. ¿Quién? Yo no sé. Ay, peor. Yo no sé si trató de leerse ese mamotreto infernal, sí. Porque muchas personas me han dicho, pues yo he estado en contacto con mucha gente significativa en los últimos días trabajando intensamente sobre estos temas, y me decían, es que esto no se puede leer, es que esto produce dolor de cabeza, es que esto es un mamotreto infernal. No, pues hay que leerlo, como lo hemos leído nosotros, como lo hemos estudiado y lo hemos subrayado. Doctor Santos, cuando quiera un debatico con nosotros, lo invitamos al aire. Usted le ha pasado al aire a mucha gente. Hagamos un debate sobre el contenido de estas 297 páginas, a ver si somos tan ignorantes como usted cree. Usted nos dice que somos ignorantes o que simplemente no hemos leído el acuerdo. Pues alguna cosa sabemos, muy poco. Descartes decía que solo sé que nada sé. Nosotros decimos poco más o menos eso, porque después de estudiar mucho y de leer mucho, llegamos a la conclusión de que lo que tenemos por aprender solo aprenderemos en el corazón de Dios, pero que estamos dispuestos a un debate con Él, a un debate sobre el libro y sobre los acuerdos y sobre su significado político y jurídico. Estamos listos a ver quién es el ignorante, presidente. Sí. Doctor, ¿cómo le parece pues que nos van a clavar una reforma tributaria como para acabar de rematar la clase humilde y la clase media? Para empezar, pues el IVA para los huevos. Toda la canasta familiar, ¿toda? 5%. Pues, 5%. Y William, recordábamos esta mañana que en su momento cuando el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez pretendió hacer una reforma, incluía el 2% de IVA para la canasta familiar, y el Congreso se paró y negó esa posibilidad. Hoy van a aprobar, doctor Londoño, pues esta semana y en estos 45 días que faltan, 5%.
5%, más del doble de lo que se propuso en ese momento, y son los mismos los que ahora no le ven problemas. ¿Cómo le parece, William? pero Santiago, que nos den la lista. Ah, sí, eso sí. Eso sí le vamos a pedir al Uno por secretario uno del Congreso que nos dé la lista uno por uno de los que votan por ese 5% y por el aumento del IVA del 16 al 19%. Porque dizque quieren aumentar los recaudos. Preguntamos, ¿van a aumentar los recaudos o la evasión? No se les olvide la curva de Laffer. ¿Ustedes saben qué es la curva de Laffer, William? No, señor. Este fue un economista muy famoso que fue consultado en su momento por Ronald Reagan porque tenía una teoría que se ha comprobado como se comprueban las cosas en economía. Se comprueban es en los hechos. La economía es una ciencia, pero es eminentemente empírica. ¿Cuál es el hecho? Que en la medida en que usted sube los impuestos en alguna proporción que es superior a lo que la gente está dispuesto a pagar, no aumenta los recaudos, sino que los baja. Aumenta la evasión, así es. Aumenta la evasión, porque la gente se defiende y porque la gente dice, no pago ese impuesto porque es injusto, porque es inicuo. Y una ley inicua, usted sabe que no obliga. Sí, señor. Sí, pero entonces a la gente le van a subir el IVA del 16 al 19. ¿Van a subir el IVA o la evasión? ¿Le van a poner IVA a los huevos? ¿Le van a poner IVA a la carne de pollo? ¿Le van a poner IVA a los medicamentos? ¿Le van a poner IVA a la canasta familiar? Claro. ¿La gente lo va a pagar? Y al Viagra. ¿Lo va a pagar? ¿O será que ya la gente no va a mercar en los carullas y en los jumbos, sino que se va a ir a mercar a las plazas de mercado, donde eso del IVA no ha pegado por aquí, dice la gente? No, y póngase a pensar usted, doctor Londoño, tienen que declarar renta todos aquellos que se ganen más de 1,5 millones de pesos mensuales. Yo recuerdo la primera vez que a mí me tocó proceder con una declaración de renta y yo dije, no tengo para pagar un contador, la voy a hacer yo. Pues es que eso no se puede hacer, usted tiene que contratar un contador, nadie entiende eso, nadie entiende esas casillas. Hacer una declaración de renta en Colombia es bien complejo y resulta que ahora cualquier persona que se gane más de 2 salarios mínimos tiene que proceder con la declaración de renta. Sí, 1.500.000, ¿no? Entiendo. Sí, que, 1.500.000. Eso es, pues, eso es imagínate. un Punto empleado, dos salarios, eso exactamente. es Sí. un empleado que en este momento está luchando por sobrevivir. Por sobrevivir. Por sí. sobrevivir. Ujú. Al que le queda 1,5 millones de pesos al mes para atender las necesidades vitales en Colombia, es una persona que apenas sobrevive. No solamente le van a poner IVA sobre las cosas que compra, sino que le van a poner la obligación de declarar renta, lo que empieza por contratar un contador que le lleve los libros y que le permita hacer una declaración de renta donde no lo claven. No lo clave la DIAN diciendo es que usted la declaró mal, porque esto debía ser en esta columna y no en esta columna, y entonces a usted se le olvidó que recibió una propina de 50,000 pesos, y entonces la gente va a decir, pero ¿esto cómo es? 1,5 millones de pesos de ingresos. Porque a las grandes empresas, hay que recordarle, Santiago, a los que firmaron el papelito en el tiempo, les prometen una reforma tributaria neutra. Es decir, que no le sube un peso la tributación. Entonces, ¿quién es el que va a pagar los 15 o 18 o 12 o 14 billones de pesos que necesita el gobierno? ¿Quién la va a pagar? La clase media y la clase pobre del país. ¿Eso está claro o no está claro? ¿Qué tal el argumento de la Comisión de Sabios, doctor Londoño, con relación al IVA del 5% para la canasta familiar? Dicen es que es la forma más fácil de hacer ese recaudo, más ágil, porque pues la gente no puede dejar de comer huevos ni pollo, que es lo único que puede comer de proteína hoy en día las personas que se ganan el salario mínimo. Pues el salario mínimo y 2 salarios y 3 salarios, porque ya va siendo el momento en que pongo en duda la cantidad de huevos que pueden comer las personas que se ganan un salario mínimo y en su casa un salario mínimo del señor, un salario mínimo de la señora. Entre los dos a poquito que pueden comer proteína. Y si les dicen es que además 5% de impuestos y además a las gaseosas 5% de impuestos y además al pan 5% de impuestos, dice no nos alcanza.
no podemos comer. Sí. Sí. Y mientras tanto, dicen los oyentes en el chat, dice Elizabeth, ¿y las FARC van a hacer declaraciones de renta y van a pagar impuestos? Es una pregunta interesante, ¿no? Ay, No, ellos no, porque como ellos tienen su plática en el exterior, sí, claro. y el contrabando no declara. O en Canecas, El contrabando no declara Montserrat. Y tienen caletas, Claro. parece que tienen gigantescas caletas. Pero gigantescas. Cargadas de dinero en todas partes. Eso no se declara ni eso paga impuestos. De manera que las FARC no pagan. Los que van a pagar son los colombianos pobres, las clases es un mal medias mensaje. Sí. y todos los colombianos en el impuesto más injusto que hay. Mi padre tuvo sobre eso unas frases contundentes. No hay impuesto más retardatario y más inicuo que el impuesto indirecto, porque grava igualmente al más rico y al más pobre. El señor Alejandro Santo Domingo se come un par de huevos, paga el mismo impuesto que va a pagar el obrero o que va a pagar el campesino, que a duras penas alcanza para comprar ese par de huevos. Los dos pagan lo mismo. ¿Es eso justo? Cualquiera dice no, pero esa es la esencia del impuesto indirecto, que todos lo pagan por igual. Doctor, ¿y cómo le parece que pues tenemos un nuevo fiscal anticorrupción, que es el doctor Luis Gustavo Moreno, quien se dedicó durante varios años a desenmascarar los falsos testimonios que tienen podrida la justicia? Esperamos que en este cargo pues le dé la manito al país en este asunto que se ha convertido en el cáncer de la justicia. Va a tener tanto trabajo, William, bastante sí, no, ocupado. Que cumpla lo que prometió. Claro, es que su ¿sí? libro es una promesa. Es cierto, es cierto. Es la promesa de combatir los falsos testigos, la simonía que se hace comprando testigos, Sí, él señor. lo tiene que combatir. Ese es su primer deber, Sí, señor. para que los procesos no estén infectados con falsos testigos. Sí, porque es que Entonces, ahí, como está en ese tema, doctor Moreno, le damos un primer caso que es el de Luis Alfredo Ramos. A ver cómo es la cosa del falso testimonio, y los de Diego Palacio, y los de Sabas Pretel, y los de Bernardo Moreno, Ay. y los de María El Pilar Hurtado, y los de Jorge Noguera. Vaya y analice quiénes son los testigos que han condenado a todas esas personas, sobre cuyo testimonio se han condenado esas personas. Para que los que incurrieron en falso testimonio sean ellos los que vayan para la cárcel y las víctimas sean recuperadas y sean resarcidas. Yo no sabía esa noticia, pero es una excelente noticia porque es un muchacho con equipaje intelectual, con valor civil, estudiosísimo, joven, echado para adelante. Y produjo el libro, ¿sí? y uno queda amarrado a sus libros. Claro. A eso sí. Y era un homenaje a la Checho Arboleda. Como el profesor universitario, ¿el profesor universitario a qué queda amarrado? A lo que dice en la cátedra. Sí, señor, exacto. Yo no puedo desdecirme de lo que enseñé durante 25 años en la universidad. No puedo. ¿Cuántos testigos tengo de lo que dije? ¿Todos mis alumnos? Yo no los puedo traicionar. Exacto. Bueno, pues el doctor Moreno, que escribió semejante libro, está amarrado a ese libro. Por todos los que tenemos el libro y lo utilizamos como una fuente permanente de consulta. ¿Qué más, William? Bueno, doctor, nos escribió, nos hace llegar el coronel Alfonso Plazas Vega una nota, porque pues vamos a ver si la Cancillería se mueve. Y dice así, una conversación que tuvo el coronel Plazas Vega con alguien. De acuerdo a la conversación que sostuvimos, le comento la lamentable noticia que he tenido de mi familia, al conocer que mi hermana Lida Portela salió de su domicilio en Dieu-le-Barré con dirección a París el pasado 3 de octubre y hasta el día de hoy no ha regresado. Mi hermana reside en Francia hace más de 20 años y es madre de 2 hijitos, Carla y Deo Antoni. Tiene la doble nacionalidad, es publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y se especializó en Bellas Artes en la Universidad de Bourges. Hoy, junto
con mi familia vivimos esta difícil situación al no tener conocimiento alguno del paradero de mi hermana. Coloco esta triste noticia para su conocimiento y consideración para que ésta pueda ser conocida y difundida entre sus más cercanos familiares y amigos. Como siempre, mi coronel, mi más sincero sentimiento de amistad para usted y su familia, Olano Portela. Entonces ahí les contamos. ¿Quién es el embajador de Colombia en París? Allá es donde, Rengifo. no es donde tenemos está, una sí. parejita, marido Sí, y mujer, sí, que sí. son embajadores, el uno ante el gobierno de Francia, Sí. ante el Quai d'Orsay, y el otro en la UNICEF, ¿o dónde es? Sí, es un semoviente que brilla por su ausencia, doctor. No, No que le se veo. ponga presente, Sí. que se ponga presente. Exacto. ¿Quién es ese personaje? Pues digámoslo al aire. ¿Cómo es que se llama el embajador? El doctor Rengifo. El hijo del doctor Marino Rengifo. Muy Que bien. estuvo de ministro aquí como en cuatro carteras y estaba en ella cada 15 días. Pasó por ella Bueno. cada 15 días. Bueno, Sí, bueno, pero entonces Y luego lo nos mandaron de luna de miel nos para allá hace dirigimos como al 4 años. embajador de Colombia en Francia Sí. y al cónsul o la consulesa, no sé, Sí. de Colombia en París para que ayude a buscar a esta persona Claro. y para que mueva las autoridades francesas y las autoridades de policía. Pues ese es el sentido que tienen los embajadores. Exacto. Y esa es su obligación primordial. Sí, señor. Bueno, a Vargas Lleras ya lo sacó Juanpa del Llavero. ¿Y por qué? A ver, va a contarles. Yo estuve en Armenia este fin de semana, doctor Londoño, y hablé con mucha gente allá. Y allá, pues desafortunadamente, el departamento que sí tenía cura, pues le dio la espalda a los amigos que lo eligieron y que ayudamos a elegirlo. El curita se aplicó a trabajar en vía contraria. Bueno, William, pero eso no vale la pena. El bueno. triunfo del no en el Quindío fue sencillamente monumental, fue histórico. Gracias a María Lorena, exgobernadora. 60 contra 40. Claro. Y entonces la cosa ya fue, entonces eso tiene disgustadísimo al presidente bolivariano, que porque lo traicionaron el Quindío. Y luego la gente se levantó, doctor, la gente no come cuento ya. La gente salió a la plaza pública. Entonces, eso indirectamente se lo están cobrando al doctor Germán Vargas Lleras. Esa se la Le cobran cuento. todo. Sí. Pero lo sacaron del llavero o se salió él hace mucho, ¿no? Bueno, que las Vargas dos Lleras cosas. nunca se supo dónde estaba, ¿no? Él dijo, acuérdense, voy a votar sí, aunque soy de esos colombianos que en un principio fui escéptico. Lo que era fue muy cómodo, muy calladito, no se definía y ahora pues está recibiendo una gran paliza de los santistas porque le atribuyen todos los males, ¿no? Bueno, y como estamos en este gobierno que eso cambia ministros como cambiando de ropa interior, ya la doctora Clara López Obregón prepara la renuncia. Está haciendo calistenia el señor Alfonso Prada, que sería el nuevo ministro. Pero ¿Qué trabajo? me dicen a mí que Alfonso Prada va para educación, William. ¿Qué será? Bueno, entonces debe ser que o una de las dos, pero yo lo veo muy coqueteándole también a esa, mejor dicho, si no ¿Y cae en será? esta, cae en la otra. ¿Y será que la ministra Clara López tuvo algo que ver con el negocito de las acciones de la empresa de energía de Bogotá? ¿Usted sabe esa historia? No, doctor, no sé. A ver, pero Ya están, William. ya están investigando duro al gobierno Petro. ¿Cómo? En la época de Samuel Moreno, Sí, señor. cuando era su secretaria Clara López, ¿no es cierto? Sí, señor. Muy bien. El distrito vendió unas acciones en la EEB al Citibank por 400.000 millones de pesos. Sí, señor. Hasta ahí me sigue, ¿no es cierto? Claro que sí, doctor. Bueno, en el tiempo en que el Citibank tuvo esas acciones en su poder, cobró dividendos que produjo la EEB por valor de 150.000 millones de pesos. Pasó el tiempo. Y en la época de Gustavo Petro, es decir, no mucho, porque de Clara López se siguió y de Samuel Moreno se siguió a Gustavo Petro, se reunió y recompraron las acciones. ¿Se reunió con quién? Con sus amigos de la EEB, con las personas que él puso ahí.
¿Y sabe por cuánto recompraron las acciones que habían vendido en 400.000 millones de pesos? ¿Por cuánto, doctor? Las recompraron por 840.000 millones de pesos. Uy, Dios Óigame mío. pues, yo vendo una cosa en 400.000 y la vuelvo a comprar en 840.000 millones de pesos. Mientras esas acciones han rentado 150.000 millones de pesos con las que se queda el comprador-vendedor. Eso es lo que se llama una retroventa, ¿no? Entonces, Sumatoria, que es un banco de inversión muy importante del Chiqui Valenzuela, valoró esas acciones en 600 y tantos mil millones de pesos, 200.000 millones de pesos menos de lo que pagó el distrito. Pero había recibido 400. Se habían valorizado a 640. Es decir, hizo un pésimo negocio. Y la recompró por 840.000 millones de pesos. ¿Cómo le parece? Por Dios, bendito. Bueno, muy bien. Y entonces no sé si la señora Clara López tendrá que ir a explicar alguno de esos temitas. Porque ella era secretaria de gobierno, de pronto se pudo enterar de qué era lo que estaba pasando, y el doctor Gustavo Petro, que fue el recomprador de las acciones, tendrá mucho que explicar. Echémonos la bendición, doctor. Muy bien. La Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral en dirección a otro plebiscito. Anoche escuché, tarde en la noche, al presidente del Consejo Nacional Electoral mostrando pues ya obviamente todas las facilidades para hacer otro plebiscito, que consecuente con lo expresado en sentencia por la Corte Constitucional, que al parecer le abrió el camino al tema. La Corte Constitucional no puede modificar la Constitución ni puede crear derecho. Pero no importa. La Corte dijo en todo caso que habría lugar a un nuevo plebiscito si es que se cambia sustancialmente el acuerdo sobre el cual el pueblo se pronunció negativamente. Entonces, no es cosa de que le hagan maquillajes y que le quiten dos cositas y le pongan dos cositas y en lugar de 297 páginas le lleven 294. No, de eso no se trata. Sí, señor. Pero, ¿se van a lanzar a otro plebiscito? Ay, Dios. ¿A qué costo para el país? No, esto sí es el colmo. ¿Con qué plata? ¿Van a volver a convocar alcaldes y gobernadores para comprarlos para que vuelvan a arremeter contra el pueblo colombiano con otro plebiscito? No, que no hay. Estamos ya como en España, ¿no? Ay, ¿Cómo sí, le parece? Monse, claro, Sí, claro, de Monse. elección en elección. Ay, estamos parecidos Por a eso. España, sí, Monse. Tantas, No. tantas votaciones como las que se necesiten hasta que ganen Santiago y Álvaro Leiva Sí. y todos los bandidos No. que están con ellos, con las FARC. ¿Eso es lo que quieren? Pues William, de mi parte les digo, ahí los estamos esperando. Y estamos esperando porque la gente no se va a dejar. Ave Que María. saquen ese toro patorial, lo que ha dicho. Ave María, Ave que lo María, vuelvan cogemos de los que lo cachos. vuelvan a sacar. Pero Claro. ¿cuánta plata va a costar? Que nos empiecen por decir cuánto costó el plebiscito pasado. Claro, bueno. Pero en términos reales, usted empezó a mencionar unas cifras dramáticas sobre los gastos en publicidad y en contratos y en no sé qué diablos, y el señor Jaramillo que vaya rindiendo cuentas de la plata que se gastó para ese plebiscito. ¿Cómo le parece? Y los Porque eso no se compromisos puede que quedar hicieron. así. Y los Porque compromisos que hicieron. Bueno, Todo, algún pero día es que los enquimbaron este compromisos. país. Es que Usted se acuerda, doctor Londoño, un foro, William Montserrat, ¿se acuerdan un foro que hicieron allá en la Universidad del Rosario con el periódico El Tiempo, Ah, sí, por eso. horario prime time, no sé ay, qué? por eso, lo que usted me contó ahora aquí al oídito, que al escondidito, Entonces- cuando me dijo que tenían de candidato a quién para el Ministerio de A Educación. José Manuel Restrepo, Le doctor pagaron, Londoño, ¿cómo le parece? Están pagando el favor. Ya está Santos haciendo contactos, Ya está. Ay, Santos una que- cosa y la Santos que otra, a aspira ver que si el lo hoy canonicen, rector, doctor, a ver sí. si el hoy rector del Colegio Mayor acepta Monse. la cartera de Claro. educación. Ay, ¿Cómo Monse. les parece, Montserrat? Monse, que Bueno, mi pero papá va ya a tener que recibió- batirse porque el rector de la Universidad está ICESI de Cali, Piedrahíta, está aspirando también a ser ministro.
Eso no va a ser fácil, Claro. porque los rectores universitarios que se dedicaron a convencer a los muchachos de que había que votar por el sí, ¿Cómo le parece? fueron muchos. ¡Ave María! Pero esos muchachos van a tener una linda oportunidad, William, para demostrar que son generosos de corazón. Son 5.000, necesitamos 5.700 muchachos de esos, para que reciban en sus casas, mientras tanto, cada uno a un guerrillero. Y listo. Y no habrá problema, y Listo. estoy seguro de que lo van a hacer Usted tiene una con idea. todo el alma, con qué todo cosa el tan corazón. Ay. Bueno. Bueno, No, y bueno. eso estorba más que un cuñado, que un yerno en la casa, pero sigamos. No les van a estorbar, William, bueno. van a ser compañía, van a ser, Sí. es la nueva Colombia, es la paz ya, y tienen una Ya, manera sí. de probarlo, no Van pa' allá. saliendo pues vestiditos de blanco a dar gritos en la calle, sino demostrando que eso es de verdad. Claro. Cada uno recibe un guerrillero en su casa, Como y no pa' hay allá, problema, y ahí tenemos alojamiento para los 5.700, y cada 15 de ellos se van a las empresas de cada uno de los 400 empresarios que firmaron la carta que aparece hoy en el Tiempo, que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Van 15 para cada uno. Son muy poquitos, eso no tiene problema. A un banco grande, a una industria grande, a un almacén grande, no tiene problema 15 empleados adicionales. Sí, señor. Bien contrataditos, con buenas prebendas, en buenas condiciones, y mientras tanto, mientras pueden sacar un alojamiento digno con el empleo que ganen, se van a alojar en la casa de los universitarios que están diciendo ya, la paz ya, listo, les vamos a mandar ya su guerrillero. ¿No le parece bien? Pues claro, doctor. Bueno, muy bien. William, Sí, pregunta... ¿por qué le está dando risa, Monse? ¿Usted por qué le está dando risa Me ahorita? da... Sí, porque ¿Por qué? usted es ¿Por qué? terrible. ¿Por qué soy William, terrible? Porque dije que el Papa ya había terrible. recibido ya había la solicitud de canonización No, de- todavía del no sátrapa. ha asimilado este premio Nobel de Paz. Pero déjelo no ahí. aspira a la canonización, porque Sí, la madre me de la una imagino. no puede quedarse sola en los altares. Dice William, este oyente que firma como tigre en el chat. Tigre. ¿El premio Nobel es más petrolero o más coquero? Pregunta este oyente. Uy, doctor, ¿cómo le pareció esa? Es que Noruega No sé. está ahí detrás. Ay, No sé qué BBC, oiga, contestar. ¿cómo le pareció el BBC de España? Petrolero, el ABC. Ah, el ABC, Petrole- perdón. Ay, Dios. Petrolero debe ser la de Londres, William. Sí, ay, doctor, es que se me confunde porque Neira... Bueno. sí, bueno. Petrolero, Sí, William. petrolero, Noruega, y cocalero, porque todas Ay. las regiones cocaleras votaron por el sí. Tiene razón nuestro oyente, y no sé Sí. cómo contestarle, le declaro un empate. Ambos. Si es Ambos, más sí. petrolero o más cocalero, le digo que ambas cosas. Pero Es expliquemos lo del petrolero, ¿no? Por la el hecho de que señora. Casey Coleman, efectivamente, del Comité del Premio Nobel de Paz, pues tenía intereses. Ella fue vicepresidente del Consejo de Statoil, la mayor empresa petrolera de Noruega, que consiguió precisamente que le concedieran una licencia de exploración en Colombia, en el Mar Caribe, con Juan Manuel Santos. Así Ajá. que se debería haber declarado impedida, ¿no les parece? Pues claro que Pues, sí. Ave María, pero si fue Noruega la del premio Nobel, felicitándose a ella misma, a todo lo que hizo por esta cosa que llaman la paz, que el pueblo colombiano le dijo, no me gusta su propuesta, entendió que es no, yo no sé cómo se dice no en noruego, es que tal vez ahí tenemos un problema de traducción simultánea. Pero el noruego ese que mandaron a Cuba, ese sabe hablar español y le puede Obvio. explicar qué es lo que significa en español no, Ike Noruega. se dice, Ike no, se dice en noruego. ¿Entendió? No es no. ¿Cómo se dice, Ike. Montserrat? Ike. No sé si se pronuncia así, pero se escribe Ike. Bueno, entonces, ¿Y qué? Ike. Y nos vamos, William, porque nos comió el porque tiempo. y porque usted- John Kerry elogió al doctor Álvaro Uribe por su apertura al diálogo. Bueno, Bueno. que quiere, algo bueno. que quiere ahí. Vamos porque tenemos mucho más de qué hablar. Bueno, señor. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. Las Moradas, Camino en Santidad. Transcripción al español actual del famoso libro Las Moradas de Santa Teresa. Un verdadero manual para la paz verdadera, la paz del alma, la que nace del amor de Dios. Fuente única de felicidad eterna. Editorial Camino en Santidad.
presente en Expo Católica de octubre 20 al 23. Información en www.moradascaminoensantidad.com o en el teléfono 318-516-0004. No se lo pierda.